Bueno, la paz total que propone el gobierno nacional, ¿cómo la ve la Fundación Ideas para la Paz? Doctor Jorge Mantilla, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo están? Bien, por fortuna, muchísimas gracias. Cuéntenos cómo ven ustedes desde la Fundación Ideas para la Paz esta paz total de la que habla Gustavo Petro. La vemos con un optimismo moderado. Creemos que hay dos problemas bastante serios. El primero es de información, y es que yo creo que el país no sabe bien con quién estamos hablando. Nosotros no conocemos bien al Clan del Golfo, no conocemos bien quién es esta gente de las disidencias de las FARC, y tampoco entendemos muy bien lo que ha pasado con el ELN en los últimos años. Y el segundo problema es de capacidad. Un Estado que quiere hacer una paz simultánea con diferentes grupos al mismo tiempo pareciera que no fuera un Estado serio, ¿no? Sobre todo porque creemos que es muy importante y no vemos que esté pasando, que esta propuesta vaya acompañada de una estrategia seria de seguridad. No hay una estrategia seria de seguridad y no se habla del combustible que alimenta todas estas guerras, se habla muy poco del tema del Por supuesto, narcotráfico, que es la base, no que es el solamente comienzo, es el soporte de toda esta tragedia, ¿no? No solamente el tema del narcotráfico, doctor Fernando, sino en general el tema de las economías ilícitas pareciera estar fuera de la conversación. Y aquí no solamente estamos hablando del narcotráfico, sino de la minería ilegal, sino de la extorsión, que también sabemos que viene en aumento, sino de la trata de personas, una serie de economías ilegales de las cuales estos grupos se alimentan y de las cuales pareciera que no hicieran parte de la conversación de la paz total. Entonces lo que vemos es, por supuesto, pensamos que la paz es un objetivo que todo el país quiere, que todos queremos, nadie se opone a la paz, pero lo que sí consideramos es que hay que tener mucho cuidado en la manera en la que como eso se persigue, porque nos parece que se están generando unos incentivos perversos y estamos prácticamente abandonando todo lo que hemos logrado en esos últimos 20 o 30 años y es ir cerrando la ventana del delito político, ¿no? Hoy cualquier grupo que tenga control territorial o cualquier grupo que tenga alguna suerte de jerarquía va a poder decir que es un grupo armado, va a poder decir que quiere la paz total. Fíjese usted, por ejemplo, lo que pasó en Buenaventura, donde el presidente le ofrece paz total a los chotas, a los espartanos, o sea, grupos que consideramos realmente no son enemigos del Estado y con los cuales hoy el Estado... Doctor Mantilla, doctor Mantilla, tenemos otra vez problemas de Tenemos comunicación. problemas de comunicación, sí señor, como que se cayó la llamada. Esperemos que nos confirmen si ya... Bueno, esta paz total por ahora se dice que comprende 22 grupos de delincuentes, 22. Son enemigos del Estado, no, eso es coca pura, eso es cocaína. Son grupos organizados para explotar el negocio de la cocaína, que es el negocio fundamental. Doctor Mantilla, de nuevo con usted, adelante. Entonces venía diciendo lo siguiente, yo creo que hay una preocupación elemental y es quién es el enemigo del Estado, ¿no? Y si el Estado renuncia al uso de la fuerza, pues habría enormes problemas en términos de seguridad y violencia. No cabe ninguna duda. ¿Y cómo le parece 22 grupos organizados? Ustedes en la Fundación tenían noticia de que hubiera 22 grupos alzados en armas en la terminología corriente. Consideramos que hay un fenómeno de fragmentación de la violencia, pero desde luego, doctor Fernando, no estamos en los años 2000, o sea, hay que recordar de dónde venimos. Este país logró derrotar a las antiguas FARC, este país logró derrotar a las Autodefensas Unidas de Colombia, este país logró derrotar los grandes carteles. Por supuesto tenemos enormes problemas de violencia
como lo tienen los países de la región, México, Centroamérica, Brasil. Claro que los hay, pero el hecho que no tenga problemas de violencia no significa que tengan que tener conversaciones de paz pues con toda la delincuencia organizada. Eso nos parece, por supuesto, que no tiene ningún sentido. Conversaciones de paz que desembocan en un tratado como si la otra parte fuera lo que se llama en derecho internacional alta parte contratante. Y entonces, en el ejemplo de las FARC, tenemos más de 300 páginas, lo que es prácticamente un tratado internacional, dándoles toda clase de prebendas, de garantías y convirtiéndolos en un Estado dentro del Estado. ¿Eso se va a hacer lo mismo con estos 22 grupos organizados? ¿Quién va a manejar eso? ¿Con qué criterio? ¿Qué saben ustedes sobre el particular? Ojalá que no sea así. Yo creo que sería un enorme error volver a abrir la discusión sobre beligerancia. Creo que hoy el Estado colombiano es mucho más fuerte de lo que era hace 20 años. Hemos logrado progresar un montón y por supuesto que tenemos problemas serios de violencia en algunos municipios del país, pero eso no quiere decir que vamos a negociar el Estado de Derecho, el plan de desarrollo y la Constitución con una serie de grupos que además no suponen una amenaza seria en términos militares para el Estado. Claro, lo que es una invitación para que se fortalezcan y representen una amenaza en cuyo caso sí se negocia con ellos como alta parte contratante. Es que esto tiene unas consecuencias desde el punto de vista del derecho internacional enormes. Y yo reconozco que el otro es una alta parte contratante, estoy reconociendo que mi soberanía se ha roto en varios pedazos y que los que tengo al frente ostentan una parte de la soberanía nacional. Esto tiene una gravedad inmensa, nos parece a nosotros, doctor Mantilla. De acuerdo con usted, doctor Fernando, y por eso creo que es importante, fíjese que aquí los detalles son muy importantes, el hecho que se les reconozca como Estado Mayor Central de las FARC a las disidencias, el hecho que, por ejemplo, se le nombre Autodefensas Gaitanistas de Colombia al Clan del Golfo. Esos son detalles que no son menores y que en últimas pareciera que se les estuviera dando un estatus político al crimen organizado, lo cual consideramos que es de enorme preocupación. Alguien decía que el diablo está en los detalles, de manera pues que en estos detalles es donde está el diablo y donde está el problema, donde está el conflicto. Y ahora tenemos las conversaciones con el ELN, que seguramente partirán de lo que ya se acordó con las FARC. De ahí en adelante cualquier cosa hacia atrás no parece posible. Si ya se hizo un acuerdo con las FARC en determinados términos, en los términos que conocemos, de más de 300 páginas de extensión, ¿cómo se le va a decir al ELN que lo de ellos es asunto menor y que no tendrán lo que está contenido en esas 300 páginas y a partir de ahí se discute? Esto sería demoledor para el futuro del país, ¿no le parece? Por supuesto, creo que ya en su momento se negoció un acuerdo de paz y creo que ese es un techo muy importante, pero pues el ELN tiene unas particularidades, la principal de ellas que es una guerrilla binacional. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las conversaciones vayan a ser en Venezuela, el hecho de que Nicolás Maduro, personaje en el que gran parte del país no confía, sea denominado como un país garante, creo que no le da garantías al país sobre la posibilidad de que estas conversaciones lleguen a un feliz término y que efectivamente conduzcan a un desarme colectivo y verificable del ELN. Bueno, todavía no se sabe dónde van a ser las negociaciones. Usted me dice que probablemente sean en Venezuela, pero Cuba también se está disputando ese honor y Cuba fue la sede de las negociaciones con las FARC. ¿Dónde va a ser eso? No es cosa de poca monta, porque obviamente los negociadores van a estar sujetos a la presión que se ejerza sobre ellos en los sitios donde se están desarrollando las negociaciones. Cuba
o Venezuela? ¿Qué saben ustedes sobre el particular? Gustavo Petro le ha pedido a Venezuela que sea país garante, con eso muy relacionado con que el mando militar del ELN, me refiero a alias Pablito y Antonio García, están en Venezuela, y es de público conocimiento que la delegación de paz del ELN, que estuvo los últimos 4 años en La Habana, viajó a Colombia, entre comillas, pero muy probablemente esta reunión del ELN interna para renovar ese mandato de negociación que tiene la delegación de paz del ELN se esté desarrollando en Venezuela. Doctor Mantilla, no sé si la comunidad internacional ha tomado suficientemente en serio el hecho de que más de 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país y que entre ellos alrededor de 2,5 o 3 millones de venezolanos se encuentran en Colombia. Ese es un éxodo que ya no lo hay ni siquiera en Siria. ¿La comunidad internacional ha estado suficientemente clara sobre semejante tragedia? Pareciera no ser así. Desde luego, como lo dijo ayer la propia Naciones Unidas, hay una política de exterminio en Venezuela contra la oposición política. Nosotros no consideramos que esto sea un fenómeno migratorio, creemos que es un fenómeno de migración forzada, y desde luego pues habrá que ver qué posición toma Colombia en términos de política exterior. Una cosa, por supuesto, como la hemos venido manifestando, es la necesidad de retomar relaciones consulares o relaciones bilaterales con Venezuela, y otra muy distinta es conectar con los delitos y las dinámicas criminales en las que ha incurrido el gobierno actual de ese país. Bueno, ya lo hicimos con Cuba, ¿no? Que Cuba no ha sido poco dentro de este proceso de lanzar a la gente al mar, de violar todos los derechos humanos, y allá tuvimos las conversaciones con las FARC y de allá salió ese documento de más de 300 páginas que parece ser la base de las nuevas negociaciones que quién sabe al fin cómo se van a desarrollar, dónde y con quién. ¿Ustedes tienen noticia de quiénes van a ser los negociadores a nombre del gobierno nacional, a nombre de Gustavo Petro, que fue armado, adiestrado y organizado como parte del M-19 en Cuba? No lo sabemos, no es público. Lo que sí es cierto es que para el ELN es muy importante retomar esta conversación de donde quedó en el año 2016 con esa misma delegación que había nombrado el expresidente Juan Manuel Santos. Desde la Fundación Unidas para la Paz hemos venido insistiendo en que el ELN de hoy no es el mismo ELN del 2016, y que justamente por eso es muy importante que, si bien haya negociaciones de paz o conversaciones de paz o diálogos de paz, ¿no? Para el ELN estos términos son importantes. De igual manera, hay una política de seguridad y hay una estrategia de seguridad y defensa que esté acompañando esta idea de paz total. Le doy un ejemplo, doctor Fernando. Es muy improbable que el ELN llegue a una conversación seria de paz si no pasa nada en términos militares con el Frente Domingo Laín, por ejemplo, en Arauca y en la frontera con Venezuela. El Frente Domingo Laín, recordando que el ELN tuvo en su origen a unos sacerdotes que fueron parte del grupo que influyeron definitivamente en lo que ese grupo de bandidos hacía, que por entonces no eran narcotraficantes, sino que se dedicaban a la extorsión y a la voladura de los oleoductos. Era su expresión más conocida y más dura. Ahora, al parecer, el ELN está dedicado y de lleno al narcotráfico también. ¿Tienen ustedes esa noticia? Al narcotráfico, por supuesto que sí, pero también no olvidemos, doctor Fernando, que han logrado cooptar el Estado en lo local. Recordemos, por ejemplo, que hay 2 exgobernadores de Arauca procesados por vínculos con el ELN.
Recordemos, por ejemplo, que en norte de Santander y particularmente en la región del Catatumbo, el ELN se ha financiado de megaproyectos, de nóminas paralelas, del presupuesto de la salud. Esta gente ha venido evolucionando, por supuesto, a través del narcotráfico, pero también a través del control de otras economías que no solamente son ilegales, sino que incluso hacen parte de las economías propias del Estado. Y que están funcionando ahora inclusive en el sur del país donde no estuvieron nunca. El ELN tenía su asiento y tenía su epicentro de operaciones en el norte del país y particularmente en Arauca y después en el Catatumbo, pero no en Cauca y Nariño, donde ahora surgen grupos del ELN. ¿Eso qué es? ¿El ELN cómo hizo esa conquista o cómo se hacen esos negocios? Pues, por ejemplo, en el caso del Cauca que usted menciona, están particularmente en el corregimiento del Plateado, en el sur del Cauca, en Mercaderes. Ahí libran una guerra a sangre y fuego con las disidencias de las FARC, pero también han llegado al Chocó, donde están en guerra también con el clan del Golfo, y se han anclado particularmente al tema de la minería de oro, en el caso del Chocó, y al tema de la coca en el Cauca. Bueno, nada fácil el tema y queda por saber qué van a hacer con los clanes de la coca, con los 22 grupos que están dispuestos a un acuerdo de paz y quiénes van a ser los negociadores y sobre qué base se van a hacer. Pues doctor Mantilla, mucho trabajo por adelantar, mucha tarea por cumplir y muchas inquietudes por resolver, ¿no es cierto? De acuerdo, así es. Creo que aquí la pregunta fundamental no es si el país quiere paz, por supuesto que el país quiere paz, sino como usted bien lo dice, cómo y qué estamos dispuestos a abandonar, ¿no? De lo que hemos logrado y que nos ha costado mucho trabajo por esa, entre comillas, paz total. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Jorge Mantilla, director de la Fundación Ideas para la Paz. Muchísimas gracias.